Les bendiga. Siempre lo he dicho, pararse acá al frente no es fácil. Se aceleran los esfínteres y entonces le da a uno ganas de todo, ¿cierto? Mm, Quiero que abramos las escrituras en la segunda carta a Timoteo, segunda epístola de Timoteo. Capítulo 2, verso 19 al 26. Amén, ¿todos encontramos? Amén. Dice de la siguiente forma: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pueden tomar asiento. El tema, pues, que encierra la predicación el día de hoy, dice instrumento para honra. Cuando, pues, estaba pensando que si hablamos de un instrumento de honra, pues también encontramos el opuesto, ¿verdad? Que también hay instrumentos que no sirven, sino que son deshonra. ¿Cómo, pues mirando la idea principal, es ver cómo se forma un instrumento para honra y cómo se forma un instrumento para deshonra? La verdad, a mí me gusta aplicar todo lo que hago a mi vida espiritual. Por la gracia del Señor me ha permitido estudiar algo que tiene que ver con la seguridad industrial. Y entonces me puse a ahondar en un sencillo instrumento que utilizamos casi siempre cuando trabajamos en obras de construcción, o pues para los que andan en motocicletas, y es el casco. El casco es un instrumento que es diseñado para protección, o sea, hace que es un instrumento que me sirve para bien, que me va a proteger a una persona, que sirve para salvaguardar la vida de alguien. Entonces, resulta que para poder ese instrumento, ese casco ser formado, tiene que pasar por ciertos usos, para ciertas pruebas tiene que ser, o por ciertas pruebas tiene que pasar él. Entonces se tiene que escoger al principio una fibra de vidrio, y se tiene que pasar y someter a una presión y a un calor pues muy grande. Dice que ellos más o menos a 80 grados centígrados tienen que estar sometida a esa fibra de vidrio, para que al principio, como es una tela, los que conocemos la fibra, pueda servir para un uso correcto en el casco. Una vez esa fibra es seleccionada, se inserta en una máquina que es como una prensa, y es la que somete
esa fibra a los 80 grados centígrados. Después de pasar de esa prensa, entonces sale un molde. Aún ese molde todavía no me sirve para nada. Tienen que someter el casco después, tienen que pasar esa fibra para poder ver y acomodarle las fisuras que se necesitan para que encaje con sus otras piezas. Esta es sometida a un chorro a presión de más o menos 3.500 kilogramos. O sea, es una presión que traspasa, que si nos llegase a tocar de pronto un dedo, puede dañarnos. Después de que ya ella pasa por todo su proceso, este casco es sometido a diferentes pruebas para ver si tiene la utilidad o no de servir para protección. Entonces se somete a ruido, se somete a golpes, se somete a impactos de velocidad, se somete a muchas pruebas. Entonces, este casco que es pasado por todas estas pruebas es un casco útil, es un casco, pues, que va a dar la protección que se requiere. Así también encontramos el paralelo, encontramos, pues, en lo mismo que también se fabrican diferentes tipos de casco. Estos cascos simplemente se toma una fibra de vidrio, se inserta en una prensa y sale a la venta. No tiene pruebas de nada. ¿A qué voy con todo esto? Cuando hablamos de un instrumento para honra, hablamos de que para poder llegar a ser de honra, tenemos que pasar por un proceso, tenemos que pasar por unos, hablemoslo, tenemos que llegar a un camino en el cual tenemos que ser probados, tenemos que ser ensayados, tenemos que saber si efectivamente vamos a servir o no. Yo me acuerdo que yo llegué a esta iglesia, a la iglesia de la Victoria, cuando tenía 7 años. Esta semana completé 23 años en la iglesia. Y yo me acordaba que era muy pequeño. Llegamos cuando la iglesia quedaba por la otra cuadra, y los maestros de escuela dominical siempre nos decían: hey, ustedes tienen que ser pastores, tienen que ser, a las mujeres les decían: ustedes tienen que ser esposas de pastores, ustedes van a ser presidentes de jóvenes, ustedes van a ser buenos músicos, ustedes van a ser, siempre nos llevaban al máximo punto. Entonces, en el trasegar y en el caminar, fui creciendo, y yo le decía a Dios: Señor, ¿realmente sirvo para tu obra? ¿Realmente soy un instrumento de honra? Alguna vez le pregunté: ¿sirvo? ¿Será que yo, siendo tan joven, Señor, yo escuchaba a mi hermano fraile y decía, él estaba de pastor en Otanche, y entonces nos contaba testimonios de que alguna vez tuvo la oportunidad de orar por un muerto y él se levantó? Yo decía: eso, bendito, eso es algo espectacular. Estuve en una convención y estaba en la última silla, y cuando miramos había un paralítico y el Señor Jesús lo levantó. Yo decía: eso debe ser espectacular, ser uno, no sé, tener la oportunidad de orar por un enfermo y que se levante, eso debe ser lo máximo. Pero ¿lo puedo hacer de cualquier forma? ¿Lo puedo hacer de cualquier manera? Entonces, fui creciendo, y en mi pensar
dije, no, no soy para eso. Yo creo que lo que Dios quiere es que yo venga acá a la iglesia, me siente y caliente el puesto. Venga, ore, cante y aprenda a tocar una guitarra. Entonces, tal vez eso era lo único que yo pensaba en mi ignorancia. No seguí insistiéndole, no seguí diciéndole a Dios, hey Señor, ¿qué tienes para mí? Pude estudiar enfermería, aún era menor de edad cuando terminé y no me recibían en ningún hospital para ser enfermero, entonces fui a trabajar haciendo de todo. Y allá me sentía, yo le decía a Dios, ¿para qué me permitió estudiar esto si ni siquiera voy a poderlo ejercer? Estaba trabajando en metalmecánica, ya siendo enfermero y engrasándome las manos y le decía a Dios, ¿usted quiere esto para mí? Si yo quería hacer, si me puso a estudiar enfermería, entonces ¿para qué me tiene acá? Entonces, un día me llamaron de un hospital y fui a trabajar a un hospital. Y comencé a trabajar en un hospital. Y llegué al hospital y yo me sentía vacío. Yo le decía a Dios, pero si ya estoy trabajando en lo mío, ¿qué pasa si me siento tan vacío? Entonces pude hacer una especialización en unidad de cuidado intensivo y no salía de las unidades de cuidado intensivo. Y entonces yo miraba tantos pacientes acostados en esa cama con una cantidad de goteos y cada vez que sonaba la alarma me tocaba salir corriendo a hacer reanimaciones porque entraba un paciente en paro. Seguía diciéndole a Dios, Señor, ¿qué pasa con mi vida? Definitivamente, Señor, yo creo que estoy perdiendo el tiempo en tu iglesia porque no me siento útil. Veo toda esta cantidad de goteos, toda esta mano de goteos que tienen los pacientes. Sería importante poder ver algo diferente. Pero yo soy joven, Señor. Yo creo que eso es para los viejitos. Y entonces me ponía a pensar, y el viejito dice, no, yo ya estoy muy viejo para eso. Entonces no creo que sea así. Estando un día en la San Pedro Claver, llegué allá y yo le dije a Dios, hoy estoy tenaz, hoy no quiero saber de nada. Quisiera de verdad, Señor, quisiera como morirme, porque no, siento un vacío tenaz en mi vida. Y entonces llegó una señora y me dijeron, Eduardo, le llega una señora a la habitación. Mi ética es que cuando yo hice el juramento como enfermero era que tenía que reanimar todos mis pacientes. Entonces el médico me cogió y me dijo, donde usted reanime a este paciente se va de la clínica. Llega una señora de aproximadamente 35 años con un diagnóstico de cáncer en los pulmones y un VIH positivo en estado terminal. Le dije, bueno, ¿y no será que la señora tiene oportunidad de algo? Me dijo, literalmente me dijo, se larga si usted lo hace. Bueno, doctor, tranquilo. Solamente decía. Y esa señora estaba ahí, la recibí en la habitación. Cuando la recibí, yo sentí algo en mi corazón. De verdad, 35 años, una mujer súper joven. Yo dije, no, Dios mío. Perdón, no tenía 35 años, tenía 45 años. 45 años. Pero aún así es muy joven. Yo la vi a ella y a mí se me asemejó a mi mamá. Y yo dije, esta señora tiene mucha vida por delante. A la edad de 11 años yo fui diagnosticado con un cáncer y el Señor Jesús me sanó. Entonces yo le dije a ella y llegué a la habitación y cogí mi tabla para poder evolucionar a la señora. Y no, yo no me aguanté. Yo le dije, ¿sabe qué, señora Luz? Discúlpeme, vea, mi nombre es Eduardo Aragón, yo soy el enfermero que la va a tratar a usted. Pero venga, usted es muy joven, usted para tener ese diagnóstico, ¿usted sí sabe qué es lo que tiene, señora Luz?
Y la señora hacía, sí, sí. Ella no podía respirar por el cáncer que tenía en sus pulmones. Entonces le dije, vea señora Luz, dejé mi tabla a un lado y le dije, por favor, escúcheme un momentico. Yo fui sano a la edad de 11 años. Yo le dije a Dios que si me quería sanar, me sanara. Pero comencé a hablarle de las cosas que Dios podía hacer en la vida de ella, aún habiéndole dicho en la mañana a Dios que me quería morir. Y yo decía, qué tipo tan ilógico, pensaba yo. ¿Cómo es que en la mañana se quiere morir y en la tarde está hablando de vida? Fui y le dije a la muchacha, a la señora, le dije, señora Luz, Dios la puede sanar. Simplemente entréguele su vida a Dios. La señora comenzó y un poco grotesca me dijo, ¿sabe qué? Han venido a orar de muchas iglesias por mí en el hospital que yo estaba. Ahí sí cogió alientos, ya podía hablar mejor. Entonces, y no quiero que ore por mí. Y bueno, tranquila, no se preocupe, simplemente le estoy contando lo que Dios puede hacer. Igual usted ya no tiene nada que perder. Sí. Entonces, en ese momento fui un poco duro. Cogí mi tabla, anoté los signos y salí. Hago un paréntesis, en esa habitación yo tenía fama porque todos los pacientes que recibía en esa habitación se me morían, ¿sí? Entonces mis compañeros decían, por eso le dejamos esa habitación a Eduardo y le dejamos esa paciente para que la acabe rápido. ¿Ah? Entonces iba a salir cuando me dice la señora, hey Eduardo, espere un momentico. Entonces yo comencé a sentir nervios. Yo dije, sí señora, dígame. Me dice, ore pues por mí. Era un reto grande, realmente era una cosa grande. Yo me rascaba la cabeza y yo dije, ¿en qué me metí? Pero realmente no fui yo el que me metí en eso. Era Dios que tenía un propósito. Y resulta que llegué, me di la vuelta y le dije, bueno, va a repetir esta oración conmigo. Y comencé a decirle, entréguele su vida a Dios. Bueno, le entregó su vida. Y le dije, ahora usted me va a permitir orar por usted. Y comencé a orar por ella. Y yo sentí algo que nunca en la vida había sentido. Yo sentí que mi cuerpo temblaba. Mis manos temblaban. Cuando toqué a esa señora sentí que algo pasó. Bueno, terminé de orar por ella y me tocó irme a cambiar, porque no sé si eran los nervios o era algo, pero yo terminé lavado. Fui a cambiarme. Cuando me dice el doctor, me dice, oiga Eduardo, ¿qué estaba haciendo allá? Dije, doctor, estaba dándole a la señora medicina. Ah, bueno. Hágame el favor y se lleva a esa señora de acá. Yo, doctor, pues acabo de llegar, ¿cómo me la voy a llevar? Llévesela o déjela hasta mañana y se la lleva para piso. Está bien, doctor. Le dije a la señora Luz al otro día porque pues ese día tenía un turno de 36 horas y pues yo continuaba con ella. Y le dije a la señora Luz, aquí está mi teléfono. Cualquier cosa me marca. Y pues estamos hablando. Bueno, la llevé para piso y así quedó. Como al mes estaba en la unidad de cuidado intensivo y sonó mi celular. Y me dicen, aló. Y había alguien llorando. Y yo dije, uy, pensé que era mi mamá. Entonces me dice, hermano Eduardo. Yo, sí señora, ¿con quién habla? Mire, habla con Luz Cardona. Yo, Luz Cardona, no, la verdad no me acuerdo quién es. La señora por la que usted oró en el hospital. Yo, señora Luz, ¿cómo está? Me dice, llamo a contarle dos cositas. ¿Usted se acuerda que tan pronto yo llegué a la UCI, usted oró por mí y salió? Y al otro día usted me llevó para piso. Yo, claro, sí señora, sí, yo me acuerdo. Eduardo,
esa mañana los médicos llegaron a tomarme placas. Mis pulmones aparecían perdidos, solamente tenía medio pulmón bueno. Y llegué allá y entonces me tomaron una placa, me tomaron 2 placas, me tomaron 3 placas, me tomaron 4 placas y a la 5ª placa llegaron una cantidad de médicos y se hicieron ahí abajo en la cama. Y me dijeron: señora Luz, hay algo que tenemos que decirle y es que este radiólogo está loco. Necesitamos tomarle una 5ª placa, señora Luz, porque es que están confundiendo sus placas. Entonces ella dijo: ¿qué pasa, doctor? Dijo: señora Luz, es que sus pulmones no aparece nada. Ella comenzó a llorar y dijo: con razón amanecí respirando mejor y estoy hablando bien. Doctor, tómeme todas las placas que quiera, que yo ya sé qué fue lo que pasó. Tómemelas. Yo quedé callado. Yo le dije a Dios: Señor, en la mañana me quería morir y en la tarde tú me estás dando la oportunidad de orar por un enfermo y es sano. Ahora me cuenta la señora Luz y me dice: espere, que es que eso no es todo. Me entregaron los resultados del VIH y en mi sangre no aparece nada. Estoy completamente sana. Dios mío, yo dije: Señor, ¿y eso lo puedo hacer yo? Aunque me quería morir y Señor, yo te dije no quiero hacer nada. Posiblemente soy un instrumento de deshonra porque no he hecho nada. Y hoy me das la oportunidad de orar por un enfermo y se sana. Y comienzo a llorar y comienzo a decirle a Dios: Señor, gracias. Soy joven, sí, pero que Dios me usa, me usa. En el momento que Él quiere, en el momento que Él quiere. Ahora yo dije: esto está bueno. Ahora sí me voy a orar por todos los enfermos. Y voy a orar por ellos. Bueno, cambié de hospital y me fui a trabajar a la clínica San Rafael. Cuando me llama una señora y me dice: hey, Eduardo, señora. Me llamó al teléfono y me dice: usted no me conoce, pero lo que pasa es que yo escuché de un milagro que Dios hizo por medio de usted. Y yo: pues no. Sí, tengo a mi mamá hospitalizada en el 4º piso de la clínica San Rafael. Yo asisto a la iglesia Casa sobre la Roca. Dije: su merced, ¿por qué no llama de pronto a sus dirigentes y todo? No quiero que se vaya a ofender por esto, pero pues sería bueno que los llamara a ellos. Dijo: no, yo quiero que usted vaya a orar. Bueno, fui a ese 4º piso, a esa habitación, y entonces había una señora que se llama Margarita, y la señora Margarita estaba totalmente llena de tubos, estaba totalmente llena de líquidos y estaba llena de cables por todo lado porque tenía un cáncer en el útero. Yo dije: bueno, señor, solo cáncer. Bueno, está bien. La señora Margarita lo único que podía era mover sus ojos. Entonces yo le decía: señora Margarita, si usted le cree a Dios que Dios la puede sanar, muévame una vez los ojos. Y si no cree, muévala 2 veces. Con eso me voy rápido. Entonces los moví una vez. Y esta señora me dio ya pie para hablarle. Comencé a hablar con ella y comencé a decirle lo que Dios podía hacer en la vida de ella, lo que ya había hecho en la otra señora y lo que había hecho conmigo. Entonces ya tenía 2 testimonios para contar. Ya no era poquito lo que le tenía que decir, ya era harto lo que le tenía que decir a ella. La señora accedió a que yo orara por ella. Bueno, oramos. La familia estaba ahí, la hija que asistía a la iglesia tal. Bueno, me fui. Al otro día llegué a mi servicio, en ese momento estaba en el sótano y me encontré la hija y estaba todo así, toda afanada. Me dijo: necesito que suba. Dijo: esta señora se maluqueó más. Necesito que suba a ver a mi mamá. Yo: bueno, está bien.
No subí al momento porque me dieron, la verdad, me dieron nervios. Yo dije, ¿será que esta señora se maloqueó más? Y qué pena verle la cara a ella. Bueno, porque a veces uno ora y la gente se muere. ¿M? Como también uno puede orar y la gente se sana. Llegué allá y no encontré a nadie en la habitación. Yo dije, uy, efectivamente se murió esta señora. Pero cuando me voy a hablar con la señora de facturación que quedaba ahí en el piso, le digo, venga, ¿qué pasó con la señora? Y se puso a llorar esta señora. Yo dije, ¿qué pasó? Le dije, ¿qué pasó con la señora? Me dijo, ¿usted está buscando a Margarita? Le dije, sí. Dijo, ¿usted sí sabía que esa señora llevaba más de 7 meses en la UCI y la pasaron acá para que se muriera? Y yo, pues, alguito sabía. Me dice, ¿y usted sí sabe que esa señora no había caminado hacía mucho tiempo? Yo, no, no sabía. Me dijo, mírela, ya está. Está caminando la señora Margarita. De verdad, yo le dije a Dios, Señor, ¿haces esto conmigo? Que he fallado tanto que para orar soy flojongo, que para leer soy flojongo. ¿Y haces esto? ¿O es que quieres que me afirme más? ¿O me tienes para un instrumento de honra? Voy y hablo con la señora Margarita y me dice, hace 7 meses no me dan de comer y tengo hambre. Le dije, no, pues ya la sanó Dios, ya espera y verá que ahorita le traen su caldo. La señora salió de su cáncer. Los médicos aterrados de ver que no había nada. Y es que yo tengo una filosofía y tengo algo cierto para mí. Y es que cuando un ser humano dice no se puede, ahí es cuando Dios dice, yo estoy acá. Yo estoy acá. Ahora Margarita se fue para su casa. Estaba de cumpleaños y me llevé a un amigo a que le cantara una serenata. Y le dije a Margarita, Margarita, Dios la tiene a usted para grandes cosas con ese testimonio. Sea, a hoy lo pienso, y ella pudo haber sido un instrumento de honra. Lo pudo haber sido. Pero esta historia no termina tan bien como la anterior. Porque resulta que la hija me decía, Eduardo, mi mamá tuvo cáncer de útero y ya se inventaron la vacuna contra el papiloma humano. Le dije, ¿y? Dios se inventó la vacuna desde hace tiempo, se la hizo ya y se la puso y se la quitó ya. Y le quitó hasta todo lo otro que tenía. Entonces, ¿qué? Es que me provoca ponerle la vacuna a mi mamá, Eduardo, para que no le vuelva a pasar nada. Le dije, no sea así, porque Dios no hace cosas a medias. Él todo lo que hace, lo hace completo. Él no hace nada a medias. Por eso, haciendo un llamado, yo les digo, si Dios los tiene a ustedes acá, no es porque los tiene a medias, los tiene por algo en completo. Entonces, le dije a la señora, yo le dije a Margarita, Margarita, usted verá, usted ya sabe lo que Dios hizo con usted. Ojo con eso, ojo con eso. Bueno, la verdad a mí no me gustan las urgencias de un hospital. Trabajo en hospitales, pero no me gustan las urgencias. Y ese día, más o menos, eso fue el sábado, el lunes, el martes, porque el lunes era festivo, me dio por pasar por urgencias. Yo no sé ni a qué fui por allá, pero pasé rápido y vi una camilla y vi una señora y vi un nombre, Margarita Castillo. Ese nombre me suena. Fui, hice mi vuelta y volví cuando vi a Margarita y se tapó la cara. Entonces yo llegué y la destapé. Y usted es Margarita, Margarita, ¿cierto? Mi Margarita. Dijo, sí. Dije, no me cuente, ya sé qué pasó. Fui y leí la historia clínica. Una señora que superó un cáncer, pero que le llegó una afección a los pulmones. Resulta que hablé con la hija
y la hija le mandó colocar la vacuna. Entonces, Margarita Castillo, a los 15 días de haber salido del hospital y de haber sido sana de un cáncer, volvió nuevamente y murió. Porque no quiso creerle a Dios y hacer lo que Dios la tenía para eso. Entonces, soy joven, soy muy joven. Bueno, yo ya no tanto porque ya llegué a los 30 y no me siento tan joven. Pero dice el joven, soy muy joven para hacerlo. Eso no se puede. Es difícil. Es complicado. Entonces, voy a esperar un poquito y voy a pasar a probar un poquito de mundo. Indirectamente lo está diciendo y se pasa. Entonces comienzo a mirar a las muchachas de afuera, uno de hombre. Las mujeres entonces comienzan a verse en señoritas, comienzan a verse en bonitas. Entonces quiero maquillarme, quiero parecerle guapa y pispa a los muchachos de afuera y quiero simplemente estar mostrando mi vanidad y quiero estar haciendo otras cosas que no honran y no agradan a Dios. Y yo lo viví, yo lo hice, pero lo hice mal, porque así no era. Aunque Dios me usó, cometí muchos errores, que ahora entiendo porque a veces los papás le dicen a los hijos, no ande por acá porque por acá es malo. Qué maluco convertirse en un instrumento de deshonra. Que pase uno por la calle y digan, mire, allá va el supuesto cristiano. Mire, vea, ese que dice que va a la iglesia y véalo cómo está. Véalo cómo anda, mire esas amistades que tiene. Yo decía algún día, cuando me pare a predicar acá al frente, voy a decir y voy a hablar y voy a hacerlo. Pero no soy yo. Cuando uno se forma como niño en la iglesia, tiene tantas ventajas. Pero también a veces tiene desventajas, porque yo estuve fuera de la iglesia, o pues bueno, estaba viniendo a la iglesia y estuve adentro y afuera a la vez, porque yo dije, llevo todo el tiempo en la iglesia, ¿y por qué estoy ahí? ¿Cuál es el motivo de que yo esté acá? Y me salí. En esa salidita intentaron matarme 4 veces. Y solamente hoy digo que cuando Dios tiene un propósito con alguien, puede pasar lo que sea. Puede pasar lo que sea. Y aquí estoy parado. ¿Qué tenía Él conmigo? No sé. A veces yo le decía a Dios, yo crecí sin un papá. Para mí fue tan duro. Sin un papá carnal. Para mí fue súper duro eso. Pero yo le decía a Dios, Señor, no tengo un papá carnal, no tengo a quién pedirle. Pero te tengo a ti, Señor. Para mí fue una experiencia dura haber crecido sin papá. Pero también fue algo tan agradable que le decía yo a Dios, Señor, quiero un computador, y a los 15 días llegaba un computador a mi casa sin saber de dónde llegaba. Y a hoy, Dios es tan bueno conmigo y con nosotros, que me regaló una casa sin saber de dónde. ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena ser instrumentos de honra? ¿Vale la pena salir y decir, llego a la clínica, oiga hermano,
Vea, mi hogar está tan mal, pero solamente confío en la oración que usted puede hacer. Pero, ¿y yo qué? Nada, porque no es lo que yo diga. Es el testimonio que estoy dando y que voy dando de Dios. A mí no me gusta hablar de testimonios de deshonra, porque lo que tenemos que hacer es de honra. ¿Mm? Así como los papás tienen que ser buenos padres con sus hijos, dar buenos fundamentos para que cuando grandes sean lo que ellos quieren que sean. Así Jesucristo vino y nos dejó un testimonio y nos dejó un ejemplo de cómo debíamos vivir, de cómo debíamos andar, de cómo debemos ser para honra y para poder ver tanto joven. Mire, a mí me duele muchísimo ver que salgo a la calle y en la esquina niños de 12 y 13 años perdidos en la droga, que llegan a urgencias muchachos de 13 años apuñaleados, vueltos nada, porque tal vez quisieron ser instrumentos de deshonra. Pero me gusta esa campaña. ¿Cuál es el voz a voz que voy a dar? En mi ramo, en mi profesión, se habla de que es importante regar la ola. Dígale a su trabajador y dígale a su compañero que utilizar el casco es importante, porque si usted se mata en el trabajo, qué oso que se mate en el trabajo. Dígale a su compañero que utilizar el tapabocas es importante. Si lo hacemos así, ¿por qué no llegamos allá y le decimos a la gente, venga, si utiliza un poquito de esto, la felicidad que va a tener, ese vacío se le va a quitar? Mire este elemento de protección personal tan importante. Y no solamente hay uno, hay cientos de cientos acá, de palabras que pueden llegar a evitar que una persona se mate. Me gusta esa campaña, que el voz a voz es importante darlo. Ahora, ¿soy viejo para ser instrumento de honra? Tengo 90 años, ¿puedo ser instrumento de honra? Claro, claro, porque si yo voy por la calle y soy un anciano de 90 años y soy cordial y hablo bien con la gente y promulgo lo que Jesucristo ha hecho en mi vida de una buena manera, ¿no soy un instrumento de honra? Pero si soy un anciano de 90 años y me la paso mal geniado y haciendo cascarrabias a toda hora y tratando mal a la gente, ¿dónde estoy dejando la honra? No, es que ya soy un viejo y entonces la experiencia y la edad me dan para que yo sea así. Y entonces no, porque soy joven, entonces tengo que estar saltando y brincando aquí para allá porque soy joven todavía. Ahora, ¿cuántas veces le hemos dicho a Dios, quiero ser un instrumento para honra? ¿Quiero ir a orar por un enfermo y que se sane? Eso es espectacular. Llegar y decirle a un enfermo, en el nombre de Jesús te declaro sano, y que se levante. Decirle a un drogadicto, hey, vamos. Y poder ver cómo enseñándole a un niño puedes llegar a viejo y ser bien formado. Esos son los instrumentos de honra que queremos. Eso es lo que queremos ser. Yo iba creciendo y le iba diciendo a Dios, Señor, yo soy el mayor de mi casa, tengo 2 hermanos y quiero ser como tú, Señor, porque yo quiero que ellos vean en mí un buen ejemplo. Aún no tengo hijos, pero si Dios me ha de dar hijos, quiero que se formen bien, quiero que sean instrumentos de honra. Quiero en todo momento decirle a Dios, Señor, quiero ser un instrumento de honra.
quiero salir y quiero hablar. En el bus, no sé. En Transmilenio, no sé. Y Dios me ha permitido, la semana pasada me permitió encontrarme con una persona que no sabía que estaba fuera de la iglesia y comencé a hablarle. Y yo sentí que Dios me usó. No piensen que el hecho de servirle a Dios es estar aquí solamente parado. A Dios le servimos desde allá. Le servimos desde aquí y donde estemos. ¿Y qué? Somos honra para Él. Un instrumento de honra es un instrumento de orgullo. La definición de honra en el diccionario quiere decir cosa de la que una persona o alguien se siente orgulloso. Y entonces instrumento dice que es un conjunto formado o es una combinación formada por muchas piezas. Somos muchas piezas, somos muchos órganos. ¿Podemos ser un instrumento entonces? Podemos ser un instrumento de honra. Debemos ser ese instrumento de honra. ¿Cuántos quieren decirle a Dios que quieren ser instrumentos de honra? ¿Cuántos quieren decirle a Dios, Señor, el objetivo mío siempre es llegar a la iglesia, a entrar acá al templo con un objetivo, valga la redundancia? Es decir, si yo vengo hoy a la iglesia, ¿a qué vengo? ¿Cuál es mi objetivo del día de hoy? ¿Cantarle? Bueno, tal vez si le canté lo cumplí. ¿Aprender más para poder aplicar afuera? Bueno, si lo hice, entonces lo cumplí. Pero, ¿cuál es mi objetivo hoy entonces? Y quiero retarlos a que nuestro objetivo desde hoy sea ese: ser un instrumento de honra, para honra, que en todo lugar donde estemos seamos honra. Colóquese en pie, por favor. Y acuérdense que no importa si es el viejo, el joven, el niño, no importa. La honra la doy en cualquier momento a Dios. Y como soy, lo puedo estar dando. Digámosle a Dios en este momento: Señor, queremos convertirnos en instrumento de honra. Queremos ser arriesgados a que si esa mujer que estuvo alguna vez con el flujo de sangre y dijo, yo la puedo, y sé que si toco el borde del manto del maestro, puedo ser sana. Así quiero que seamos. Así Dios quiere que seamos arriesgados, que no nos dé pena hablar, que no nos dé pena ese voz a voz y ir a decirle a la gente: hey, puedes ser salvo. Hey, alguna vez vino un señor o vino alguien que se llamó Jesucristo y vino y murió en una cruz. ¡Y qué sacrificio tan tremendo el que él hizo! Si le contara ese sacrificio tan grande que él hizo, allá que vino, se dejó golpear, se dejó dar durísimo, simplemente porque te amaba y porque sabía que en algún momento podías llegar a ser o puedes llegar a ser un instrumento de honra. Seamos arriesgados. Vamos a ese voz a voz. Digámosle a Dios que queremos ser arriesgados con Él, que queremos ser esos instrumentos de honra para Él. Oremos. Señor Jesús y Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor Jesús, estamos delante de ti, Señor, reconociéndote, Señor,